buenos días, hermanos, Dios los bendiga en esta linda mañana. Qué bueno que podamos nuevamente reunirnos y poder tener este tiempo de edificación y por supuesto acercarnos cada vez más a la palabra de Dios. Así que por la lectura que tuvimos hace un ratito de boca de nuestro hermano Jesús, ya pudieron haberse dado cuenta que vamos a estar ahondando por el libro de Daniel. Así que los que tienen sus Biblias, por favor, pueden hacer uso de ellas. Vamos a estar hablando de Daniel un poco, no a mucha profundidad, es un libro bastante amplio, muchas cosas que ver y que tratar, pero hoy especialmente queremos hacer un poco alusión a la fidelidad y devoción tanto de Daniel como de sus amigos. Así que para eso vamos a arrancar con el capítulo 1 de Daniel y vamos a ver cómo arranca esta historia. ¿Sí? Recordemos, como para entrar un poquito en contexto, que el pueblo de Israel cae bajo el dominio del imperio babilónico, ¿sí? A raíz de la desobediencia de ellos hacia Dios. Dios lo entrega para que sean conquistados y por supuesto son desterrados de su propia tierra, donde algunos fueron elegidos para ser llevados a la ciudad de Babilonia para el servicio del rey. Así que por favor acompáñenme en la lectura. Dice así, capítulo 1, versículo 1. En el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera a los israelitas, a algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Bien, nos damos cuenta que eran elegidos por cumplir ciertas características. Dentro de estas eran que tenían que ser simpáticos, por lo que dice la palabra de Dios, porque entendíamos que en la época el ser bien parecidos detonaba algo importante en el momento. Por supuesto, adicional a eso también tenían que complementar con cierta sabiduría, conocimiento, que fueran de fácil aprendizaje. Entonces, dentro de esas habilidades caen los protagonistas de esta historia, que son Daniel y sus tres amigos, ¿sí? Ananías, Misael y también Azarías. 4 personajes de los que queremos aprender un poco hoy, hablando de lo que mencioné al principio, su devoción, su entrega, su dedicación a Dios por encima de muchas cosas. Uno de los datos importantes que yo quería resaltar es que, como menciona el texto, eran jóvenes. Se cree que su edad podría estar rondando dentro de los 15 años, cuando fueron, por supuesto, sacados de su tierra, separados de sus padres, para la dedicación al servicio del rey Nabucodonosor. Entonces, dentro de esta historia nos vamos a dar cuenta que en el avance ellos tienen que ser de alguna manera reeducados. Más allá de que tuvieran cierto conocimiento, cierta educación, nuevamente los iban a volver a educar de acuerdo a la cultura en Babilonia, que era lo que justamente querían hacer para el servicio del rey. Tenían que hacer como un preuniversitario, un universitario de la cultura justamente del momento y de las cosas que por supuesto al rey le serían útiles. Entonces, dentro de este nuevo aprendizaje vamos a darnos cuenta de ciertas características que van a ser fundamentales al momento de ellos decidir si obedecer a Dios o por supuesto dejarse llevar por las nuevas enseñanzas que iban a estar recibiendo. Y dentro de ese nuevo aprendizaje cultural, démonos cuenta que hasta sus nombres son cambiados. No solo basta con sacarlos de su tierra, alejarlos de su parentela, sino también tienen que darles una nueva identidad, podríamos decirlo así. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que para los judíos los nombres tienen un significado. Ellos no ponían nombres al azar, que porque si suena lindo, porque si combina. Ellos buscaban un nombre apropiado a un significado propio, ya sea del contexto en el que estaban viviendo o
directamente por dedicación al Señor o algo similar. Entonces, el cambiarle sus nombres, por supuesto, iba a radicar en algo importante para ellos porque era cambiar su identidad, saber ellos de quién eran parte y por supuesto eso los iba a ir desarraigando de su cultura judía. Entonces, esos nombres son cambiados. A Daniel se le pone en el versículo 7, si me van siguiendo, en el versículo 7 a Daniel le ponen Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-nego, que esos fueron los nombres que mencionamos en la lectura del capítulo 3. Pero aquí vamos a pasar a uno de los eventos más importantes. Luego de que, pasó todo esto, fueron sacados de su tierra, fueron llevados, fueron puestos en un lugar muy especial, no van a creer que eran encarcelados, no, fueron a vivir dentro del palacio del mismo rey y iba a pasar un evento importante y es que iban a compartir de la misma mesa del rey. No me refiero a estar en el mismo lugar, sino los mismos alimentos que comía el rey, ellos también iban a ser partícipes. Entonces dice el versículo 8, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Bien, aquí nosotros podríamos ponernos a pensar, pero ¿qué tiene que ver la comida con la contaminación? Para los judíos la alimentación era algo importante, no solo porque tenían prohibidos ciertos alimentos por la ley judía, sino que también en la cultura actual muchos de esos alimentos antes de ser servidos en la mesa eran sacrificados a otros ídolos. Por concurriente, participaban de esa adoración y por supuesto también les era prohibido por la misma ley de Moisés. Es más, si nosotros fuéramos a Éxodo 34:15, vamos a ir rápidamente y volver, dice, no hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio. Entonces, tanto para Daniel como para sus 3 amigos, el participar de estos alimentos iba a conllevar a tener una contaminación no tanto física, sino espiritual. Les iba a afectar, porque ellos entendían y sabían que esos alimentos habían sido producto de sacrificios anteriores. Entonces, ellos piden, muy respetuosamente, no alimentarse de esa comida, sino más bien de legumbres y agua. Por supuesto, el carcelero lo duda en principio porque él tenía que responder ante el rey por su apariencia. Y él les dice, si ustedes comen eso, van a parecer más debiluchos con los otros. Pero ellos acuden, por supuesto, a que los ponga a prueba, sabiendo de que el Señor iba a cuidarlos a través de los alimentos que ellos habían elegido para no contaminarse. Si trasladáramos ese ejemplo de la alimentación a nuestros días, debemos siempre poner en el peso o en la balanza la idea de nuestra contaminación espiritual, ¿sí? Yo sé que nosotros, si nos tratamos de trasladar aquellos hechos a nuestra época actual, cuando hablamos de contextos muy diferentes, es más, nosotros, después de la venida del Señor, se nos ha permitido comer de toda clase de alimentos. El Señor dice, oran, bendígalos y disfruten de ellos. Por supuesto, en ese tiempo no era así, conllevaba algo mucho más especial, mucho más profundo. Es por eso que Daniel y sus amigos se cohíben de participar de esta acción de comer los alimentos del rey. Por supuesto, si nosotros nos ponemos a pensar en nuestro contexto cultural, que créanme que no está muy lejos de lo que era Babilonia en ese momento. Era una de las metrópolis más grandes que había, era la cuna de lo que podría llamarse la cultura, el progresismo, lo que hoy en día vemos en las grandes ciudades, como mismo en lo que estamos hoy, Buenos Aires, llena de universidades, cultura, arte, cine, entre muchas otras cosas, es como el centro, ¿no?, de todas aquellas cosas que hacen que la vida, pues por supuesto, sea mucho más amplia en distintos aspectos. Eso pasaba en ese momento con ellos. No solo
hacían partícipe de vivir junto al rey, sino que también estaban asociándose a toda esta cultura que también era nueva para ellos y que podríamos decirlo casi todas sus prácticas iban en contra de los mandatos de Dios. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo es posible luchar contra la corriente? ¿Cómo es posible que Daniel y estos tres amigos se contrapongan a tantas cosas y en principio podríamos decir tan sencillas como es la comida? Capaz en estos tiempos, imaginémonos un poco que tal vez Daniel estuviera en nuestra época y nos enviara una carta y nos dijera, hermanos, me encuentro en esta situación, ¿qué debo hacer? Muchas veces podríamos decir, no pasa nada, hermano, eso cierre los ojos, bendiga y coma. Pero ¿qué hubiera pasado con el testimonio a las personas que estaban a su alrededor? Eso es lo que también quería mostrarnos Dios a través de esta historia, el testimonio de fidelidad que nosotros debemos demostrar ante los demás, de la idea de que puedan reconocer a qué Dios servimos. Muchas veces pasamos desapercibidos como cristianos frente a la gente. No saben que somos cristianos, a no ser que nos pregunten directamente y capaz contestemos, sí, soy cristiano. Pero tal vez en nuestras acciones, en nuestro diario vivir, en nuestra participación, en nuestra comunicación con la gente, ni se percatan que somos cristianos. ¿Por qué? Porque omitimos ciertas cosas que son características de nuestra fe, pero por tratar de coincidir con la gente, empezamos a guardarlas, a ceder. Empezamos a permitir que el enemigo vaya interfiriendo en nuestro día a día. Vamos cediendo cosas de a poco y por supuesto Daniel en este punto no era capaz o había decidido no cruzar esa línea. Por supuesto ya había cedido en algunas cosas. Un ejemplo, había sido trasladado, aunque no fue por voluntad propia, fue llevado directamente a la fuerza. Fue cambiado su nombre también de alguna manera para que hiciera partícipe de la cultura en el momento, pero él sabía en su interior cuál era su identidad. Él entendía correctamente y oportunamente a quién servía. Y es por eso que ante los alimentos, como contaminación espiritual, él no iba a ceder en ese campo. Así que bueno, yo sé que Daniel es uno de nuestros héroes bíblicos más especiales porque si ustedes recuerdan y más adelante lo vamos a ver, él estuvo en una fosa de leones y sus amigos en un horno de fuego y no les pasó nada, ni un solo rasguño. Es más, en la escuelita bíblica de los chicos seguramente muchas veces se habla de Daniel y de sus amigos como los héroes de la fe, ¿sí? Y muchas veces nosotros decimos, wow, genial, qué hombres tan especiales que el Señor ha elegido para hacer ese tipo de obras maravillosas. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Ustedes creen que si Daniel y sus amigos hubieran cedido terreno en estas cosas pequeñas de contaminación espiritual, hubiera pasado lo que pasó dentro del foso de los leones o dentro del horno de fuego? No, porque su fe iba demostrando la confianza también que tenían en Dios. Ellos sabían que Dios, a pesar de que todo el contexto a su alrededor giraba contrario a la voluntad de Dios, a lo que Él había pedido, sus mandamientos, su ley, etcétera, ellos sabían que Él estaba a su lado, que Él les estaba acompañando en su favor. Y era así. Así como a José, aquí tenemos una similitud, tanto a José como a Daniel, ellos obtuvieron el favor del rey gracias a las obras que ellos pudieron hacer por el poder de Dios, por supuesto, para, en el caso de Daniel, interpretar sueños. Como pasó con José, también pasó con Daniel y fueron escalando en ciertas posiciones gracias a ese favor que Dios había tenido con ellos y que les permitió seguir escalando, ascendiendo, llegando, por supuesto, a lugares de honor. Por supuesto, eso no es gratis. Eso generó descontento de muchos de los gobernantes y otros sabios también que estaban a la par de ellos. Y dentro de esa envidia es que vamos a ver lo que leyó nuestro hermano Jesús, hablando de la idea de que ellos acuden al rey para de alguna manera conspirar
para que tanto Daniel y sus amigos pues fueran eliminados, ¿sí? Fueran asesinados, o en este caso consumidos en el fuego en el horno de fuego, para que ya no de alguna manera fueran un estorbo también dentro de su escala, o ellos tal vez buscar esa posición que ellos habían conseguido gracias al favor de Dios. Pero bueno, antes de pasar a esa parte no me quiero saltar esta que es muy importante, y es que en el capítulo 2 es donde vemos el momento en el que, bueno, el rey tiene un sueño muy especial, no se lo cuenta a todos sus sabios, magos, etcétera, que tenía en el reino. Y por supuesto pide de que si no le es dicho lo que él había soñado y asimismo interpretado, iba a destruirlos a todos. Iba a acabar con todos los sabios, con todos los eruditos del momento. Y es ahí cuando, en busca de todos ellos, llegan a Daniel. Él pregunta que qué es lo que sucede. El que lo está arrestando le comenta qué es lo que pasa. Por supuesto, él acude a que le puedan dar un tiempo para, por supuesto, acudir a Dios, pedir guía, saber el sueño del rey y, por supuesto, interpretarlo. Y es allí cuando no solo Daniel salva su vida, la de sus amigos, sino también conserva la vida de todos los otros sabios del reino. Seguramente ellos sabían y eran conscientes de que Daniel había salvado sus vidas. Pero sin embargo, más adelante nos vamos a dar cuenta que igual siguen conspirando para que ellos sean eliminados. Pero algo que quería mencionar muy importante es lo que vamos a ver en el capítulo 2, a partir del versículo 19. Otra de las cosas que mencionar antes de que leamos esto es el conocimiento, como bien habíamos leído anteriormente, de Daniel que tenía acerca de Dios, la educación justamente anterior que había tenido acerca del Dios al que servía, por el Dios por el que vivía, al Dios por el que supuesto fue educado a través de sus padres y de tal vez otros maestros, pero el del cual estaba seguro y tenía plena confianza de que él iba a guardar. Dice: entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en Él. A ti, Dios de mis padres, yo doy gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que habíamos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Algo característico también de Daniel va a ser eso, la idea de que su obrar, o digamos sus interpretaciones o su demostración de sabiduría, entre otras cosas, siempre da gloria a Dios. Él no se lleva los méritos, como tal vez suele pasar, no tanto en ese tiempo, sino hoy en día. Queremos asumirnos a veces los méritos por ciertas cosas cuando sabemos que todo proviene de Dios, ya sea nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra familia, etcétera, todo proviene de Dios. Y nosotros al entender eso, por supuesto podemos hacer un buen uso de lo que el Señor ha puesto sobre nuestras manos y de la misma manera ser coherentes y glorificar el nombre de Dios a través de estas cosas que Él ha puesto sobre nuestros hombros. Y es lo que vemos también con Daniel, y es otra de las características que por supuesto van a contribuir para que el momento de la prueba, como iba a ser más adelante en el foso de los leones, en el caso de Daniel, pues por supuesto hubiera salido victorioso y el Señor haya acudido a su rescate, porque él demostraba no solo fidelidad, devoción, sino también agradecimiento. Era consciente y dedicaba la gloria a Dios por cada cosa que él podía hacer. Por supuesto, Nabucodonosor, al escuchar esta interpretación y de alguna manera el que el Señor le haya revelado su sueño, él pide, y es más, manda un decreto para que la gente adore al Dios de Daniel, ¿sí?
Entonces démonos cuenta que a través del testimonio, fidelidad, devoción nuevamente, entrega de Daniel a Dios, nos vamos dando cuenta que otras personas empiezan a ver eso y empiezan a darse cuenta de que, hey, ese es el Dios al que yo quiero servir. Ese es el Dios al que yo quiero adorar. Ese es el Dios al que yo quiero seguir. Entonces es cosas importantes como esa que nos permiten a nosotros entender que es importante reflejar nuestra fe a los demás. No es algo que nos debamos guardar. No es algo de que si estamos compartiendo con alguien, sí, lo hacemos con mis ojos cerrados dentro de mi corazón, porque va a quedar allí. Va a quedar allí. ¿Y dónde está el testimonio que debemos dar a los demás? ¿Dónde está la idea de nosotros mostrar a ese Dios al que servimos? ¿Dónde está la idea de mostrar a ese Dios que nos ha salvado? El que nos ha librado del pecado. Entonces con Daniel vemos por supuesto un obrar distinto. Bueno, después de todo eso, Nabucodonosor manda a hacer una estatua muy grande por la cual todos dentro de su reinado deben adorar, deben postrarse ante esta estatua. Yo sé que aquí hay muchos detalles que me voy a estar saltando, que son importantes. Es un libro muy especial, tiene muchas cosas importantes, visiones, profecías, entre otras cosas, pero hoy quiero que nos enfoquemos en lo que mencioné al principio, la fidelidad, la entrega, la devoción de estos hombres que fueron recompensados por Dios al ser liberados de momentos determinantes. Bien, pasemos entonces al capítulo 3, que ahí fue lo que leímos en la lectura con nuestro hermano Jesús. Dice a partir del versículo 8: Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Oh rey, viva para siempre. Usted, oh rey, ha proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Y aquí es donde entra la conspiración. Pero hay algunos judíos a quienes ustedes han puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no le hacen caso, no sirven a sus dioses ni adoran la estatua de oro que usted ha levantado. Aquí hay unos aspectos que yo quiero resaltar anteriormente. Recordemos que al principio muchos judíos fueron llevados a Babilonia, pero démonos cuenta que aquí estamos hablando solo de 4. Así que entendemos que los otros muy seguramente sí habían cedido frente a la presión de la cultura o frente a la presión, ¿no?, de lo que vivían comúnmente o al temor tal vez a ser ya sea eliminados, encarcelados o alguna otra cosa peor. Entonces, estos 3 personajes son agarrados en la mira. Y por supuesto, no solo porque el Señor se ha manifestado en su favor, mostrando ciertas habilidades ante el rey y dejando a los otros medio como que ahí iban frente al rey, pues por supuesto ellos buscaban la manera de encontrarles el quiebre, porque sabían, como conocían su integridad, sabían que ellos no iban a ceder frente a la adoración de esa estatua. Ellos lo sabían. Démonos cuenta el testimonio de estos hombres, que para los otros, por supuesto, no lo veían como algo bueno, pero ellos entendían que ellos no iban a ceder su integridad, más allá de la presión que tuvieran en la espalda de ser arrojados en un horno de fuego. Ellos sabían de que ellos no iban a ceder y sin embargo pusieron la trampa por ello. ¿Para qué? Para que el rey obrara en contra de ellos. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio la orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad
que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que yo he levantado? ¿Están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua que yo he hecho? Porque si no la adoran, inmediatamente serán echados al horno de fuego ardiente, y que Dios será el que les libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de su mano. Oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Bien, ellos están en ese momento. Yo creo que nadie quisiera estar en sus zapatos. Es más, muy seguramente ellos se sentían tal vez un poco angustiados frente a la situación. Estaban en un momento crucial, frente al rey, donde el rey les dijo: si ustedes no hacen esto, directamente van al horno de fuego. Pero ellos, sin embargo, se mantienen firmes dentro de su integridad, dentro de su fe, y le responden: no lo vamos a hacer. Y hay algo característico acá que dice: más allá que el Señor nos libre o no, nosotros no vamos a ceder frente a la adoración de estos dioses. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, ellos no van a ceder a la cultura actual. Ellos no van a dar territorio. Ellos no van a dejar pasar esa línea en sus vidas. Ellos sí van a mantenerse firmes en cuanto a su compromiso con Dios, en cuanto a su declaración de fe que habían hecho de Dios, y por supuesto eso iba a hacer que fueran arrojados al horno de fuego. Entonces, versículo 19, Nabucodonosor se llenó de furor y de mudo de semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Reaccionó ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus manos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Versículo 22. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama de fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron, atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey se espantó y, levantándose apresuradamente, preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran estos 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Así es, oh rey, respondieron ellos. Miren, respondió el rey, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Bien, este es el momento muy seguro de que todos recordamos, ¿no? Esa escena tan fuerte de que el horno estaba tan encendido, estaba tan potente, que hasta los mismos que habían arrojado a los 3 amigos habían sido consumidos. Ahora imagínense el calor que hace. Y no solo de que son consumidos por la gran llama, a los 3 que son arrojados no les pasa absolutamente nada. Ellos salen sin un rasguño. Pero algo muy especial acá es que se ve un cuarto, que entendemos más adelante el Señor dice es un enviado, fue un ángel que el Señor envió, por supuesto, para cuidarlos, para salvarlos y protegerlos de esta llama de fuego, o mejor dicho, de su muerte, porque eso es lo que iba a suceder. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Aquí vemos nuevamente al rey
reconociendo a qué Dios servían. Nuevamente se dio cuenta de a qué Dios ellos habían entregado sus vidas. Y por supuesto se estaba dando cuenta al obrar de ese Dios. Por supuesto, por su necedad no lo va a aceptar y va a ser castigado por Dios por eso. Los que lean este libro realmente nos deja muchas cosas que nos ayudarían en nuestro diario vivir. Pero en el momento no quería ceder. Más allá de que reconocía quién era Dios. Y eso es lo que también muchas veces nos pasa tal vez en nuestra cultura afuera. La gente sabe que hay un Dios, pero no quiere reconocer ni ceder ante Él. Y se mantienen firmes en su posición. Más allá de que saben de que más adelante van a perecer. Bien, sigamos. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres. Como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún el olor del fuego había quedado en ellos. O sea, todos habían quedado boquiabiertos. No había sucedido tal señal en esos tiempos. Para ellos esto era algo sorprendente, maravilloso, algo fuera de este mundo. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Wow. No se pudo haber dicho mejor. Y no salió de boca de ellos, salió de boca del rey. Él reconoció de que por la devoción y la fidelidad de estos tres hombres de negarse a adorar a otro Dios que no fuera su Dios, Él los había librado. Él había enviado un protector, alguien que los cuidara. ¿Por qué? Porque ellos habían demostrado a través de sus vidas, a través de los que ellos decidieron hacer y no hacer, demostrar fidelidad a Dios, y fue recompensada. Pero no nos enfoquemos únicamente en la recompensa, porque recordemos lo que dijeron ellos. Más allá de que Dios nos salve o no, nos mantendremos fieles a la palabra de Dios. Porque sí, esta historia tiene un final especial, maravilloso, de testimonio. Pero recordemos que la promesa de Dios es después de esta vida. La vida eterna, la que nos espera cuando por supuesto nosotros terminemos nuestro tiempo acá. El Señor nos va a bendecir grandemente mientras estemos acá, pero hay una recompensa mucho más grande que nos espera en el cielo. Y no debemos enfocarnos únicamente en eso, sino la idea de que nosotros debemos servir a ese Dios por lo que es, el que nos creó. Somos hechos por Él, le pertenecemos a Él. Todo lo que vemos, lo que nos rodea, le pertenece a Él. Entonces, por ese simple hecho es que nosotros debemos entregarnos a Dios, reverenciarnos ante Él, ser fieles en nuestro accionar, en nuestro vivir, en nuestro pensar. Hoy en día, el pensamiento es algo que se ve muy atacado, especialmente en los chicos. Démonos cuenta que ese obrar que vemos al principio cuando querían adoctrinar, ¿no?, a Daniel y a estos amigos, cambiándoles su enseñanza, cambiándoles su nombre, su lugar de vivir, es una manera para transformar su pensamiento, para acomodarlo, para moldarlo con sus propósitos, ¿no?, de adoctrinarlo según la cultura de Babilonia. Y hoy en día vemos algo similar, pero algo muy diferente es que no lo hacemos por obligación como pasaba en ese tiempo. Hoy lo hacemos por voluntad propia. Cedemos ante todos estos espacios por voluntad propia. Nadie nos obliga, pero sin embargo lo hacemos.
cedemos terreno en muchos aspectos de nuestra vida, hasta dentro de nuestro mismo hogar. Y yo sé que es difícil, porque toda la cultura actúa precisamente en contra de los principios de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que pararnos y hacer esa evaluación y decir, bueno, ¿en qué punto yo quiero ser fiel a Dios? Y entendemos que es en todos los aspectos. No podemos ser fieles en alguno y en otros no. Porque ¿qué integridad demostraría eso de nosotros ante Dios y también ante la gente? ¿Cómo puede ser uno íntegro si cede en algunas cosas? ¿Qué integridad es esa? ¿O qué fidelidad nosotros estamos mostrando a la gente o siendo testimonio para otros? Entonces, prestemos atención y guardemos nuestro corazón porque como dice la palabra de Dios, aquí emana la vida. Lo que nosotros consumimos, no nos enfoquemos en la comida física, sino lo que consumimos todo el tiempo. Televisión, series, redes sociales, que una cosa por aquí, que una cosa por allá, que el TikTok, que el Instagram. Nos damos cuenta que sí, podemos ser y decir, pero es un poquito. Sí, pero es un poquito todos los días. ¿Cuántas horas? Creo que el celular, la mayoría de celulares, no puedo decir si todos, pero entiendo que la mayoría de todos te da un reporte de cuántas horas tú permaneces en el teléfono por día. ¿Ustedes han visto eso? ¿Saben cuántas horas ven el celular por día? ¿Son orgullosos de eso? ¿Qué pasaría si ese tiempo lo dedicaran para el Señor? Nuestras vidas serían muy diferentes, ¿cierto? El Señor permitió que las redes sociales existieran para hacernos entender de que sí hay tiempo. Sí hay tiempo para Dios. Porque si tenemos tiempo para perder en estas cosas, quiere decir que sí tenemos tiempo para darle al Señor. En esta vida que solemos decir, no hay tiempo. Estamos demasiado ocupados. Pero si miramos el celular y el celular nos dice, tenés un promedio de 6 horas diarias en el teléfono, wow. ¿No tienes tiempo para dedicarle al Señor? Son cosas que nos ayudan un poco a replantearnos cómo queremos servir a Dios. Cómo queremos que se nos vea, no solo del lado de arriba para allá, para acá, sino también lo que también puedan ver las personas que están a nuestro alrededor. Debemos mostrar fidelidad, debemos mostrar entrega al Señor más allá de todas las cosas que nos puedan suceder. Y es más, hoy no tenemos estas amenazas a nuestras espaldas. Nadie nos está amenazando de que por leer la palabra, de que por orar, de que por enseñar el evangelio a otra persona, nos van a arrojar un horno de fuego. Ni tampoco nos van a lanzar un foso de leones. Y sin embargo no lo hacemos. Sin embargo, tal vez nos inunda el temor o la vergüenza o muchos otros sentimientos que lo que hacen es cohibirnos de expresar nuestra fe. Cuando vivimos en tiempos en donde se supone que tenemos la libertad de hacerlo. Pero más allá de tal vez un señalamiento, no vamos a sufrir. Ahora acá, por supuesto, hay lugares donde sí se persiguen a los cristianos, son asesinados por expresar su fe, son encarcelados, etc. Pero hoy acá, a los que estamos aquí, a nadie le va a pasar nada por expresar su fe. Entonces, evaluémoslo y pongámonos en el lugar de Daniel. ¿Qué haría él en nuestro tiempo? Y yo sé que muchos dirían, no, pero es que Daniel era, no sé, muy extremista, muy quisquilloso, muy... Miren, lastimosamente este tipo de conductas que apuntan a la pureza, a la santidad, muchas veces, por supuesto, son criticadas desde afuera, pero lastimosamente también son criticadas acá adentro. Si Daniel estuviera aquí, en este tiempo, con nosotros, en esta congregación, ¿seríamos amigos de Daniel? O por su juventud, que rondaba entre los 15 años, nuestros hijos, ¿serían amigos de Daniel?
Nosotros queremos que nuestros hijos salgan victoriosos o nosotros mismos salgamos victoriosos como lo fue Daniel. Pero no queremos o pasamos por alto el proceso que Dios usó para que ellos tuvieran estas victorias tan grandes. Y que por supuesto marcaron la historia y que hoy justamente estamos mencionando. Así que hermanos, yo sé que no es fácil, recordemos, no estamos solos. El Señor no solo nos dio la salvación, sino también nos provee de su Santo Espíritu que habita en nosotros para darnos la fuerza, para recordarnos su palabra, para darnos el ánimo, para acompañarnos en nuestro diario transitar. Y no solo eso, hacemos parte de una comunidad, de una familia en la fe, en la cual encontramos refugio, apoyo, compañía. No estamos solos, no estamos solos. Así que esforcémonos para acompañarnos y negarnos a nosotros mismos día tras día, porque de eso se trata, negarnos día tras día para entregar aquellas cosas al Señor y deleitarnos cada vez más en Él, en lo que Él nos ha pedido, en lo que Él nos ha mandado. ¿Para qué? Para no encontrar deleite en el mundo, porque estamos en esa lucha, como tal vez mencioné en alguna predica anterior, en esa lucha entre carne y espíritu. Están los deleites del mundo y los deleites de Dios. ¿En cuál nos estamos deleitando más? Así que bueno, para no extenderme, yo sé que ya estamos en horario, los invito a que sigan leyendo, especialmente el capítulo 6, que es el evento cuando Daniel también es de alguna manera ahora parte de la conspiración de parte de los otros gobernadores para ser eliminado, porque Daniel no iba a dejar de orar a Dios de manera pública, por así decirlo, porque más allá de que no lo hacía delante de todo el mundo, lo hacía con su ventana abierta, ellos podían ser testigos de que él lo hacía. Se había declarado un decreto de que no podían orar a ningún otro Dios que no fuera, por supuesto, los de Babilonia y demás. Sin embargo, Daniel no cedió, lo siguió haciendo. Por eso que es arrojado al foso de leones. Léanlo, es muy, muy especial. Pero la idea es que recordemos que más allá de las cosas que tal vez nos puedan pasar, no debemos ceder ante la presión, sino más bien aferrarnos a Dios, confiar en Él, de que estamos en sus manos, de que es un Dios bueno y que de Él nos va a estar cuidando en todo momento. Así que, bueno, hermanos, muchas gracias, que el Señor los bendiga y que su palabra pues sea de gran bendición para todos y cada uno.